que básicamente pues ya es una consulta en forma. Entonces ahorita nada más atendemos dudas así de primera mano que vayan surgiendo, pero bueno, si quieren un servicio más puntual, más preciso, más fundamentado, pues acérquense con su asesor y con gusto les darán la información correspondiente. Pero bueno, regresando al material, en este caso ya les platicaba que hay una precisión en el tema razón de negocios. Vamos a ver la exposición de motivos, cómo viene la reforma para el 2020, cómo va a quedar para el 2021 y vamos a hacer la aclaración básicamente del último párrafo del artículo 5 letra A del Código Fiscal de la Federación, donde ese último párrafo no tiene cambio alguno, porque así la misma autoridad lo creyó prudente, porque si lo quitaba a decir de la autoridad iba a generar incertidumbre jurídica, y la frase clave es de que la razón de negocios, que básicamente está encaminada a lo que es la aplicación de la ley en materia fiscal y administrativa, cuando termina diciendo el último párrafo, esto no puede generar ninguna consecuencia de tipo penal. Y es donde viene la mala interpretación o mala aplicación del artículo, cuando en términos coloquiales el abogado, el contador, el asesor le decía al empresario, mira, pues nada más puedes deducir lo que tú quieras, le asignamos una razón de negocios y como dice el código, no genera implicaciones de tipo penal. Así es como que era una especie de salvaguarda. Yo creo que el concepto estaba malentendido y es lo que me aclara hoy esta reforma, donde si se realiza básicamente la comisión de un delito, pues el delito va a seguir perseguido en materia penal, porque rebasaría la parte de la esfera administrativa y fiscal. Entonces en esos términos viene la reforma y para precisar empiezo a lo que hoy está en el código, en este artículo, insisto, 5 letra A. ¿Y qué se destaca? Número 1. Aplica para operaciones que carezcan razón de negocios y generen un beneficio fiscal, ¿de acuerdo? Al decir que carezcan de una razón de negocios, entiéndase lo que ya he tratado de explicarles en comentarios anteriores, de que si ustedes quieren implementar una deducción, una estrategia y demás, y no hay una razón de negocios, pues ese concepto, de acuerdo al texto de ley, no procedería en cuanto a su deducción. Número 2, esa deducción que ustedes quieren implementar o que tienen hoy en sus empresas, pues deben de generar, como ya también les anticipaba, un beneficio económico, pero también un beneficio fiscal, donde el beneficio fiscal, que es clarísimo la disposición, no tiene que ser mayor al beneficio económico. Y alguien se preguntará, ¿qué es beneficio fiscal? Bueno, se entiende como una deducción, una exención, ¿me explicó? Un estímulo fiscal, donde básicamente la inercia o la sinergia es bajar la base impositiva, pagar menos impuestos, ¿de acuerdo? Beneficio fiscal desde luego, o inclusive compararlo con el beneficio económico, pues el beneficio económico se puede entender como incremento de ingresos, mayor posicionamiento, tener mayor infraestructura, tener mayor activos, en donde, insisto, el beneficio fiscal, que pudiera ser la deducción, el estímulo, el ingreso exento o el ingreso no afecto, entre otros, ¿me explico? No tiene que ser mayor al beneficio económico, de lo contrario carecería de razón de negocios. Y el último párrafo, que es la parte que decía que provoca cierta duda en cuanto a lo que significa, dice de manera prudente lo siguiente: los efectos fiscales generados en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Bueno, pues ese párrafo es precisamente el meollo del asunto, es la litis, donde de acuerdo a la exposición de motivos aclara lo siguiente. Y para entender un poquito más esto, en su momento el procurador fiscal de la Federación expresó estos conceptos. Los delitos fiscales son siempre delitos dolosos y los procedimientos administrativos no pueden ir más allá de los procedimientos penales. Es decir, si tienes un problema administrativo, que básicamente se refiere, lo vamos a precisar, en la determinación de impuestos, pago de accesorios, pago de multas, pues simplemente lo subsanas, lo aclaras, lo impugnas, lo pagas y no pasa de ahí.
pero si ya rebasa ese límite de ser administrativo y trastoca la parte penal, delitos graves, como los que vamos a ver ahorita, pues eso, ¿qué implica? Que al rebasar la esfera administrativa, por eso dice, la cuestión administrativa no puede ir más allá de la penal. Simplemente cometes un delito, te van a sancionar por la comisión del delito, aun y cuando tengas una razón de negocios. Para que quede un poquito más claro, entiendas estas precisiones que se destacan o se extraen de la exposición de motivos, y la primera dice: la aclaración tiene como fin especificar que la aplicación del artículo 5, letra A, se limita al ámbito administrativo fiscal que corresponde a la determinación de contribuciones, accesorios y multas, pero no busca alterar la mecánica de un proceso penal. Y al decir la aclaración, es la frase que les he de decir cuando termina, insisto, diciendo que no puede producir efecto penal. Esa es la aclaración a la cual me refiero. Segundo punto, no implica que no se puede iniciar una investigación por la probable comisión de un delito si hay elementos para considerar que la conducta del contribuyente se encuentra en alguno de los delitos en materia fiscal. Ya mencionaba artículo 108, que es defraudación fiscal, por ejemplo, artículo 109 del Código, defraudación fiscal equiparable, artículo 113 bis del Código, EFOS y EDOS, artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otros, ¿de acuerdo? Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya estaríamos en presencia de la comisión de un delito, es donde ya rebasa la esfera administrativa y se tiene que atender en materia penal. El punto 3 me indica: las operaciones inexistentes o falsas no podrán desvirtuarse por existir una razón de negocios, por lo que el argumento sería inoperante. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, oye, yo soy un EFO que vende factura a un EDO, y el EDO tiene el contrato, le da materialidad, acredita una razón de negocios, acredita la estricta indispensabilidad, pero al final del camino está cometiendo un delito. Es donde entra precisamente la frase: aun y cuando tenga una razón de negocios, que el argumento sería inoperante, no se puede catalogar como una falta administrativa o fiscal, precisamente porque se está cometiendo un delito. Espero haber sido claro. Y el último punto dice: en el caso de simulación de actos jurídicos, se podría interpretar de manera incorrecta la exclusión que dice, insisto, en ningún caso generarán consecuencia en materia penal. ¿Queda claro? Ahora, dicho esto, ¿cómo queda ya la reforma al artículo 5, letra A del Código? No pierdan de vista que estamos hablando de razón de negocios. Y dice: la expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulan el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, accesorios y multas, lo que ya platicamos, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudieran originarse en relación con la comisión de los delitos previstos en este código. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de los delitos a los cuales me refiero? Ahí está un punto: se asienten datos falsos en devoluciones, compensaciones y acreditamientos, no llevar contabilidad o llevar más de 2 contabilidades, no enterar los impuestos retenidos, declarar pérdidas fiscales inexistentes, ser EFO o EDO cuando se realizan actividades culposas, y el tema hoy que está en el tintero: el tema de la subcontratación laboral, que ayer lo abordamos y creo que no se ha entendido de manera muy precisa, muy puntual, muy correcta.
Entiéndase que ahorita ya viene una iniciativa del gobierno federal que ya se está cabildeando, en donde la esencia es erradicar, quitar, ¿de acuerdo?, la subcontratación laboral, precisamente por los antecedentes que ya conocemos, de que hay retención, no las enteran, operaciones simuladas, etcétera, etcétera. Se pagan cantidades exorbitantes, en fin. Ese es un punto. Por lo tanto, se derogan los artículos del 15 letra A al 15 letra D de la ley al trabajo. Insisto, todo es la propuesta. Se modifica la ley del IVA, básicamente en su artículo 1, letra A, fracción cuarta, donde desaparece la retención del 6%. Punto 4. Hay modificaciones en materia de sustitución patronal, en materia laboral, básicamente artículo 41 de la ley al trabajo. También se precisa el concepto de intermediario en materia laboral, donde precisamente el intermediario que no es patrón, pues puede establecer situaciones como la capacitación, reclutamiento y demás, pero sigue siendo intermediario. Eso sí se sigue dando en materia laboral. También se modifica el Código Fiscal de la Federación y se adiciona un artículo 15, letra D, donde me dice que se va a considerar como un delito grave, por eso lo pongo en esta lámina, cuando a partir del 2021 se siga pagando subcontratación laboral, o mejor conocida como outsourcing, o que se presten servicios especializados que formen parte de su objeto social, porque sería una contradicción. Te presto un servicio especializado, pero al formar parte de tu objeto social, deja de ser servicio especializado. Y si aún así lo ofrezco, me lo pagan, lo facturo, se está cometiendo un delito de defraudación fiscal. Entonces, por ahí viene la reforma en materia de subcontratación laboral, que deben tener mucho presente este cambio y anticiparse, de ser posible en este año, para hacer los cambios laborales pertinentes. Un detalle para que tengan un poquito de la idea de lo que me refiero. Al modificarse el artículo 41 de la Ley al Trabajo, donde nos habla de la sustitución laboral, hay un último párrafo que es donde viene la esencia de ese cambio de sustitución laboral. Dice que al sustituir el patrón, sustitución laboral, pasa del patrón A al patrón B, o en su caso se regresan los trabajadores que hoy tienen los contratistas al contratante, ¿de acuerdo? Que los términos se siguen dando, contratista, contratante, entiéndase contratante, la persona que es el cliente el día de hoy, contratista es el proveedor. Digo más que nada para que tengan un poquito la película completa. Se dice que cuando existe una sustitución patronal a partir del próximo año, se tienen que transferir, entiéndase, transferir, enajenar los bienes, ¿de acuerdo?, ad hoc a esa sustitución patronal. ¿A qué voy con esto? De que si hoy José Antonio González está vía subcontratación laboral, pues el deber ser me dice que yo soy trabajador del contratista, me voy a laborar con el contratante, y si la máquina, que es mi computadora, es mi instrumento de trabajo, el deber ser, y en los términos del artículo 132 de la ley laboral, pues tiene que ser propiedad del contratista, que es mi patrón. Bueno, pues por ahí viene la reforma, que se tiene que transferir al recurso humano, que soy yo, en mi ejemplo, y los bienes derivados de esa sustitución patronal. ¿Y eso qué implica? Que si no se transfieren los bienes y la persona, no caemos en la sustitución laboral, patronal desde luego, y es donde van a empezar los problemas, sin dejar de perder de vista que para que proceda la prestación de un trabajo especializado a partir del próximo año, pues obviamente se va a llevar un récord, se va a llevar un censo de todas las empresas que son prestadoras de servicios especializados, y se va a tener una autorización por la autoridad laboral. En este caso estoy hablando de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la idea es ser muy precisos, muy concretos, y lamentablemente, y digo lamentablemente, porque son como que reformas cíclicas. En su momento, cuando nació todo esto de la subcontratación, me recuerdo perfectamente que en el año 2017 se dice, para que se acredite la sustitución patronal, perdón, la prestación de subcontratación patronal o subcontratación de personal,
pues se tienen que presentar ciertos informes del contratista al contratante, pagos del Seguro Social, declaraciones de IVA con pago, pago de retenciones de ICR de las retenciones, pues prácticamente vamos a llegar a lo mismo. Se tiene que hacer un contrato por escrito, inclusive que son de los puntos claves. En ese contrato se va a establecer el número de trabajadores que van a prestar ese servicio especializado. Entonces tiene que dar el contrato, que tiene que ser por escrito, con la aclaración que acabo de hacer, pagos del IVA, porque este servicio va a causar IVA, pagos de lo que es el impuesto sobre la renta vía retención del patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto, y sale a colación que forma parte de las perspectivas fiscales hoy en materia fiscal y en materia laboral, el tema de la subcontratación laboral, ¿de acuerdo? Que, insisto, para el próximo año va a estar catalogada, si es que se sigue dando y prospera la reforma, como un delito en materia fiscal y, por cierto, delito calificado. Bueno, en ese orden de ideas pasamos a otras reformas. En este caso les voy a hablar del artículo 17, letra F del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente se resume en que la autoridad va a prestar un servicio, de acuerdo, de identidad biométrica, ¿de acuerdo? En este sentido va a dar una respuesta binaria en donde me va a decir si es el contribuyente o no es el contribuyente, atendiendo precisamente a ese servicio de identidad biométrica para certificar que realmente el usuario de la firma electrónica o de la firma electrónica portable es realmente la persona que se ostenta como titular. ¿Queda claro? Entonces, es importante por el antecedente que yo les voy a platicar. Fíjense. No me consta, pero a decir de la autoridad que sí lo puedo considerar como válido, pero no me consta. Esto se da por varias razones. Primero, los socios de las personas morales, a decir del SAT, han sido estudiantes, amas de casa, trabajadoras domésticas, personas de la tercera edad, personas que viven en zonas rurales o de difícil localización, o personas que inclusive han fallecido y siguen estando como socios, que en la realidad no son los dueños reales. Entonces, ¿qué quiere la autoridad con este tipo de reformas? Básicamente, certificar, validar que la persona que ostenta la firma electrónica, pues realmente sea el titular. Por eso la identidad biométrica, que va a ser pruebas de iris, de huellas dactilares, de rostro, entre otros, para certificar o autenticar, que así se llama, la veracidad de esa información. Que esto me lleva a otra reforma y con el ánimo de dar algunos datos adicionales. Ya les anticipaba, amigos, de que hay una reforma en materia del Registro Federal de Contribuyentes. Hablo del artículo 27. Y dentro de las facultades de la autoridad, que es precisamente el apartado C, se establece una serie de disposiciones como la siguiente, de que si se percata que el contribuyente no ha realizado operaciones en 3 años o más, les va a disminuir sus obligaciones fiscales o les va a meter un concepto en materia de RFC que se llama suspensión de actividades. Esa es una primera reforma al 27. Otra reforma a propósito de esto es que va a ejercer la facultad, la misma autoridad, de que se tiene la obligación por parte de las personas morales de dar a conocer cualquier movimiento de socios que ya viene para este año, pero la parte importante es otras personas que no siendo socios realizan actividades semejantes a los socios. Y yo ponía un ejemplo para que se entienda. Vamos a pensar que sus empresas, pues a lo mejor tienen 2, 3, 4 socios, me queda claro. Sin embargo, puede haber una persona diferente que pueda ser el socio, el papá, la mamá, el hermano, etcétera, etcétera, que no siendo socio ejerza el control en su empresa, tome decisiones en su empresa, pero insisto, no es socio.
pero realiza actividades semejantes a los otros socios. Asiste a las juntas de asamblea ordinaria o extraordinaria, con voz, con voto, etc. ¿A qué voy con mi comentario? De que la autoridad ya obliga a las personas morales a presentar los movimientos de esas personas, no socios, pero que sí toman decisiones en materia de RFC. ¿A qué voy? De que se le tiene que decir a la autoridad que la persona fulana de tal, con nombre completo y con el RFC, realiza operaciones semejantes a los socios. ¿Qué es lo que quiere la autoridad con este tipo de reformas? Pues conocer quién toma decisiones, conocer quién es desde luego la persona que pudiera ser el hombre clave, conocer inclusive quién se puede estar llevando el recurso, el dinero de la empresa, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, permítanme esa aclaración. Pasando a otra parte, que ya se los anticipaba, hay una reclasificación de 2 fracciones en materia del certificado de sello digital, ¿de acuerdo? Donde se pasan 2 fracciones del artículo 17H bis al 17H. ¿Cuáles son esas 2 fracciones que estoy comentando? La fracción cuarta y la fracción décima del 17H bis hoy se pasan al artículo 17H para que sean la fracción 11ª y 12ª. Y como ya se los adelantaba, al pasar esas 2 fracciones, que básicamente estamos hablando de 2 tipos de contribuyente muy puntuales: los que venden facturas de operaciones inexistentes o simuladas y los que transmiten pérdidas fiscales inexistentes, donde, a decir de la propia autoridad, se les va a cancelar, que el texto de ley dice, se va a dejar sin efectos el certificado de sello digital para que no sigan haciendo ese tipo de operaciones. ¿Sí queda claro? Y es por eso que se modifica, porque hoy, si estamos en esas empresas que acabo de mencionar, pues corrigen su situación fiscal, aclaran ese tipo de faltas administrativas y pueden seguir facturando. Pero ¿cuál es la intención de todo esto? Inhibir, ¿de acuerdo?, ese tipo de operaciones. En conclusión, la fracción cuarta del día de hoy, artículo 17H bis, va a pasar al artículo 17H con la fracción 11ª, que al texto dice lo siguiente. Vean, detecten que el contribuyente emisor del comprobante fiscal no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales. ¿Y de quién estamos hablando? De los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Y la fracción décima, que pasa a la 12ª, dice, detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir pérdidas fiscales inexistentes en los términos del artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Queda claro? Entonces simplemente yo empecé a decir, es una especie de reclasificación de fracciones con la intención de inhibir, de cancelar el certificado de sello digital. Y de verdad, con el ánimo de sumar por los tiempos, ahorita vamos a darnos un espacio para contestar otras dudas. Esto también tiene que ver con una reforma a lo que es la emisión de los CFDIs. Hablo del artículo 29 del código, donde ustedes, si se preguntan lo siguiente: oye, José Antonio, cuando yo emito un CFDI, pues me remito al SAT o me remito al proveedor de certificación para que le ponga su certificado de sello digital. ¿Queda claro? Estoy hablando de lo que hoy viene en el artículo 29 del código. Sin embargo, la reforma me dice, para que ustedes tengan la certeza de que el certificado de sello digital realmente corresponde al SAT, ya no va a estar permitido que un proveedor de certificación del CFDI asiente su certificado de sello digital. Insisto, con la intención de dar certidumbre y validez a los CFDIs que estamos hoy emitiendo. Que a propósito, muchas de las preguntas que me han hecho, lamentablemente son en materia de CFDI. Y digo lamentablemente porque eso me hace reflexionar, me hace pensar, oye, entonces, ¿cómo estás trabajando? Si los CFDI los emites de manera correcta, si los emites en los términos de la ley fiscal, hablo del 29 letra A, reglas misceláneas, entre otras, ¿sí me explicó?
etcétera, etcétera, etcétera. Identificas cuando una operación es a plazos o con pago diferido en parcialidades, que por ahí vienen los asegúnes donde mucha gente no tiene esa claridad de los conceptos. Pero bueno, otro concepto que también se ha dado como reforma, sigo en los 17, en este caso el 17 letra K del Código Fiscal de la Federación, me habla de los mensajes de interés que, si bien es cierto, se van a dar vía buzón tributario, donde también viene una relación. En este artículo 17K también va relacionado con el artículo 27 del mismo código. El 27, insisto, para que no se me distraigan, habla de las obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes. ¿A qué voy con esto? Que cuando tengan comunicación con la autoridad vía buzón tributario, aparte de la reforma que ya mencionaba, que vamos a utilizar el uso horario del Centro de México, se tiene que tener habilitado una sola cuenta de correo electrónico y un solo número telefónico para que la autoridad mantenga el contacto con el contribuyente. Entonces aquí ya vienen dos precisiones. Artículo 17, letra K del código en materia de comunicación contribuyente SAT y en materia de lo que es Registro Federal de Contribuyentes, que también se tiene que dar esos dos supuestos, insisto, de una única cuenta de correo electrónico y, repito, un número telefónico. ¿De acuerdo? Bueno, independientemente de esto, en los términos del artículo 17K del código, me dice que los mensajes de interés pudieran ser que me dé a conocer algunos beneficios fiscales, facilidades administrativas, invitaciones o programas de regularización, por ejemplo, aspectos relacionados con mi situación fiscal, entre otros. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está una facultad de la autoridad para brindarme este tipo de operaciones, de acuerdo, como autoridad fiscal en relación con los contribuyentes. Avanzamos. Bien, en materia de devoluciones, que ya conocemos que viene contemplado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que básicamente se dan dos sentidos una devolución. Para saldos a favor que pueden ser de IVA o de impuestos sobre la renta, o en su caso, pago de lo indebido. ¿Queda claro? Bueno, la mecánica del trámite, formato 3241, plazos y todo eso, sigue la misma línea. Ahí no hay cambios. Hay un primer cambio en el tiempo de respuesta de la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobación. Hay un primer cambio que viene precisamente en el 22 letra D del Código Fiscal de la Federación. Otro segundo cambio a propósito de la reforma para el próximo año es que la autoridad va a tener por no presentada la solicitud de devolución si el contribuyente no se encuentra como localizado. En esos términos viene la reforma. Por lo tanto, voy a explicar aquí algunos antecedentes que motivaron esa reforma. Primero, vean, exposición de motivos. Que al leer exposición de motivos es una forma de interpretar o de aplicar la norma fiscal. ¿Queda claro? Bueno, regresando al tema. Una exposición de motivos me dice distinguir entre contribuyente no localizado, que por ahí viene la reforma, del no localizable, que no es lo mismo. No localizable, a lo mejor hoy yo, representante legal, salí de mi domicilio fiscal, va la autoridad, no me encuentra, estoy como no localizable, pero mañana a través de un nuevo citatorio o de la información que dejó en mi domicilio, me dice, mañana yo espero al representante legal a tal hora, entonces ya me ostento yo en mi domicilio y finalmente ya me encuentro como localizable. Espero que quede claro. Segundo punto, persigue esta reforma un fin legítimo del SAT. ¿Y por qué persigue un fin legítimo del SAT? Por lo que también ya platicaba, que si la autoridad hoy devuelve los saldos a favor, se está cometiendo un perjuicio al fisco federal porque obviamente está saliendo dinero de las arcas del gobierno. Que a decirlo de manera un poquito muy coloquial y transparente, hoy la autoridad tiene muchas limitantes para devolver saldos a favor por la simple razón de que no tiene dinero. ¿De acuerdo? Sale. Tercer punto. No es privativo el derecho de devolución de saldos a favor. ¿Eso que quiere de no privativo, qué quiere decir? Que la autoridad no te está negando el derecho.
¿Queda claro? Porque en los términos del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, si tú tienes un saldo a favor, es un derecho para ti como contribuyente que la autoridad te devuelva el saldo a favor y desde luego es una obligación de la autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente se tiene por no presentada la solicitud de devolución, pero si tú haces la aclaración correspondiente, te encuentras localizado, entre otras cosas, desde luego te da